de un niñito que construyó un barco de juguete. Le pintó el casco al barco de juguete y le hizo unas pequeñas velas a su barco de juguete. Al terminar su barquito, este niño lo hizo navegar por un riachuelo. El barquito flotó, pero se lo llevó la corriente, lamentablemente. El niño buscó su barco, pero nunca lo encontró. Un día se sorprendió este niño al ver su barquito en la ventana de una tienda. Y inmediatamente lo reconoció. ¡Ese es mi barquito! Y dijo el niño, mi barco está en la ventana. El vendedor le respondió, lo lamento, niño. Tendrás que pagar por ese barquito si lo quieres. El niño trabajó por semanas y semanas para ahorrar y poder tener su barco de vuelta. Y un día fue a la tienda con el dinero requerido y lo compró. Al irse de la tienda con el barco en sus manos le dijo, barquito, ahora eres mío de nuevo. Yo te hice, yo te busqué y yo pagué el precio para tenerte de vuelta. Hermanos y amigos, la relación entre Jesús y su pueblo es muy parecida a este niño y su barco. El Hijo de Dios nos creó, pero nos desviamos hacia el pecado y nos perdimos. Pero Él nunca nos olvidó, así como este niño nunca olvidó su barquito. Por eso vino para salvar lo que estaba perdido y pagó el precio para redimirnos, y ese precio fue nada más y nada menos que su muerte. Fue así como Cristo nos rescató. Pero su tarea de rescatarnos no terminó acá en la tierra. La Biblia nos enseña que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, salvándonos a través de su intercesión. Como veremos hoy, Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero Cristo también es nuestro gran sumo sacerdote. Hoy les mostraré cuál fue el plan que Dios ideó para lidiar o apaciguar su propia ira sobre el pecador. La pregunta era, ¿cómo el pecador que ha ofendido a un Dios trino y santo puede escapar de su propia ira? Bueno, la solución que Dios ideó para que el pecador pudiera escapar de su propia ira fue el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy les mostraré a través de las Escrituras que Jesús es el sacerdote que tú y yo necesitamos. Y así he titulado mi sermón, Jesús, el sacerdote que tú y yo necesitamos. Ahora sí leamos Hebreos capítulo 7, versículo 25 hasta el capítulo 8, verso 5. Hebreos capítulo 7, versículo 25 en adelante, declara la santa palabra de nuestro Dios. Por lo cual, hablando de Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Cristo, tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. En la mañana de hoy, a través de este texto, yo quiero mostrarles 5 aspectos que hacen superior el sacrificio, mejor dicho, el sacerdocio de Cristo. Repito, quiero que veamos en esta mañana 5 aspectos que hacen superior el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin más preámbulos, yo quiero que veamos el primer aspecto que hace superior, que hace único, por encima de todos, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y este primer aspecto del sacerdocio de Cristo es que tiene un sacerdocio perpetuo. Un sacerdocio perpetuo. Y esto lo declara el versículo 25 del capítulo 7, y quiero que me sigan en sus Biblias. Dice: por lo cual, el verso 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué era un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote era un ser humano que representa al pueblo delante de Dios. Eso era un sumo sacerdote. Pero todo sumo sacerdote debía hacer 2 cosas, o tenía 2 tareas fundamentales. La primera tarea fundamental de un sumo sacerdote era ofrecer sacrificios. Y en el Antiguo Testamento esto sucedía por medio de animales. Esto lo hacía únicamente el sumo sacerdote. Y la otra tarea que tenía el sumo sacerdote era interceder por el pueblo. ¿Escuchamos eso? 2 tareas fundamentales: ofrecer sacrificios y interceder por el pueblo. Y el texto de Hebreos dice claramente, hablando de Cristo, que Él tiene el poder para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, y Él vive, dice el texto, siempre para interceder por ellos. Lo que está diciendo nuestro texto en Hebreos es que nuestra salvación futura depende del trabajo activo de Cristo por siempre y para siempre. Lo que está diciendo el texto de Hebreos es que la seguridad de nuestra salvación se encaja en la obra de Cristo y en la intercesión de Cristo hoy y siempre por nosotros. Lo que está diciendo el texto de Hebreos es que Cristo no sería poderoso para salvarnos para siempre si no intercediera eternamente por nosotros. En pocas palabras, si Cristo no estuviera intercediendo hoy por mí y por ti, tú y yo hoy estuviésemos perdidos. Hermanos y amigos que estamos aquí, no debemos hablar de nuestra salvación en términos estáticos como usualmente hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de la salvación muchas veces como si nuestra salvación solo se tratara de un acto de decisión que hicimos en el pasado y ya. Como si nuestra salvación solamente se tratara del hecho de que Cristo murió, resucitó en el pasado y ya, ahí termina todo. No podemos ver nuestra salvación así. ¿Por qué? Porque hoy mismo yo estoy siendo salvado por la intercesión eterna de Jesús en el cielo. La salvación de los pecadores no solamente se halló un día cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, lo cual es cierto, y se levantó de entre los muertos al tercer día. No, la salvación que Dios tiene para nosotros continúa hoy por medio de su intercesión. Hermanos, hoy, en este preciso momento, en este preciso instante, Jesús está orando por nosotros y esa es la garantía de nuestra salvación. Recuerden las 2 labores del sacerdote: ofrecer sacrificio e interceder. Ya Cristo ofreció el sacrificio, como veremos, ahora está intercediendo por nosotros, cumpliendo su rol como sumo sacerdote. Hermanos, el hecho de que el sacerdocio de Cristo sea permanente, le permite interceder a Él de manera permanente por nosotros.
Y eso garantiza una salvación permanente para nosotros. Es más, el texto de Hebreos, el verso 25 lo dice mejor que yo. Dice, por lo cual Él también puede salvar perpetuamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo puede salvar perpetuamente? El mismo texto al final lo dice, porque Él vive siempre para interceder por ellos. Es por esa razón que Él puede salvarnos perpetuamente. Hermanos, hoy somos salvos porque Cristo está intercediendo por nosotros. Mañana lunes, seremos salvos por la misma razón, porque Cristo estará intercediendo por nosotros todos los días, en todo momento. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Cristo a San Pedro? Cuando le dice Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. ¡Wow! Eso es terrible. Que tu vecino quiera zarandearte es otra cosa. Que tu cónyuge quiera zarandearte es otra cosa. Pero que el mismo diablo te haya pedido para zarandearte, estás en problemas. Y Cristo le dice, pero ya va. Yo he orado para que tu fe no falte. En pocas palabras, yo voy a interceder al Padre por ti. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? Llegó a tocar fondo. Llegó a cometer pecados terribles como negar 3 veces, no una vez, 3 veces, y aún maldigo el nombre del Señor. Y luego Dios lo rescata y vemos un arrepentimiento de Pedro, aún con lágrimas, y es devuelto a la relación con su padre. ¿Y saben por qué Pedro regresó y no se perdió eternamente? Porque Cristo le dijo, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. He allí la garantía de nuestra salvación perpetua, la intercesión de Jesucristo por nosotros. La razón por la que tú y yo estamos en pie, a pesar de las tentaciones y las grandes turbulencias que nuestras vidas experimentan todos los días, es porque Cristo ha estado intercediendo, Dios Padre, todos los días por tu alma y por la mía. Ustedes se conocen muy bien. Ustedes conocen los pecados que les quitan el sueño, que les generan dolor. Ustedes lo conocen. Y ustedes saben que si no fuera por esta intercesión, estas sillas estuviesen vacías. Ustedes conocen sus conflictos familiares y hasta dónde han llegado en palabras y acciones. Ustedes conocen hasta dónde han llegado frente a la pantalla de la computadora y de sus celulares. Ustedes saben qué cosas han dejado albergar en su corazón por mucho tiempo. Y ustedes saben que si no fuese por la intercesión de Cristo constantemente, ninguno de los que estamos aquí, estuviésemos aquí, y eso incluye al que te habla. Pero el sacerdocio de Cristo es perpetuo. Él puede salvarte perpetuamente, porque siempre está intercediendo por ti, hoy, mañana. ¿Recuerdas el último conflicto que tuviste en tus pecados? ¿Recuerdas la última confesión por tus pecados? La razón por la que fuiste a confesar el pecado que ofendió a tu Dios fue porque Él estaba intercediendo por ti, por nombre y apellido. Es un sacerdocio perpetuo. Por lo tanto, puede salvar perpetuamente porque siempre está intercediendo por ellos. Pero el segundo aspecto del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es que es un sacerdocio sin pecado. Y aquí me voy a extender mucho más. Es un sacerdocio sin pecado. Y así lo declara el versículo 26 de Hebreos capítulo 7. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía. Si puedes subrayar eso en tu Biblia, hazlo. ¿Ves eso? Nos convenía. Y lo describe de esta manera nuestro sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este no es cualquier sumo sacerdote.
Miren la palabra que usa el escritor. Tal sumo sacerdote, este sumo sacerdote nos convenía. Este sacerdote es imaginablemente perfecto. Es santo, es inocente, es sin mancha, es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, ningún otro sacerdote pudo decir eso alguna vez. Ninguno en el Antiguo Testamento, ningún sacerdote que ha existido en esta vida puede pararse y decir: yo soy santo, yo soy inocente, yo soy sin mancha, apartado de los pecadores y además soy hecho más sublime que los cielos. Ningún sacerdote ha podido decir eso, ni podrá decirlo en este mundo ni en la historia de la raza humana, porque solo ha existido uno que se le pueden dar estos adjetivos, y es Cristo. Todos los sacerdotes eran pecadores, tan pecadores como usted y como yo, pero no Jesús. Él fue tentado en todo, pero nunca se doblegó al punto de pecar. Nunca, nunca, nunca. Y como Cristo era sin pecado, no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. ¿Por qué pecado tendría Cristo que ofrecer sacrificio por sí mismo? Por ninguno, porque en Él no había pecado. Y como en Cristo no se halló pecado, por eso Él pudo ofrecerse a sí mismo como el sacrificio. Mire lo que dice el verso 7 de Hebreos 7. Hablando del sacerdocio de Cristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego en segundo lugar por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, la santidad de Jesús lo capacita para ofrecerse por nosotros. Si Cristo no hubiese sido santo, si en Cristo se hubiese hallado un solo pecado, sin importar el que sea, estaría descalificado para ofrecerse por sí mismo. ¿Sí me entiende? Porque si Cristo se hubiese hallado un pecado, Él estaba descalificado para ofrecerse por los pecadores. De hecho, si en Él se hubiese hallado un pecado, Él hubiese necesitado a alguien que se ofreciera por su pecado. Pero Cristo era perfecto en santidad. Los demás sacerdotes debían ofrecer sacrificio cada día por sus propios pecados. Ellos no podían interceder por el pueblo o ofrecer sacrificio por el pueblo si primero no se derramaba sangre por sus propios pecados. Y dice el texto de Hebreo, y ellos ofrecían sacrificio cada día. Todos los días sangre y sangre y sangre derramada, charcos de sangre por todos lados en el templo. ¿Tú te imaginas el olor allí? ¿Tú te imaginas el espectáculo allí? Y la pregunta es, ¿por qué cada día tenían que ofrecer sacrificios? ¿Por qué no cada 8 días? ¿Por qué no cada 15 días? ¿Por qué día tras día? Por una gran razón. Porque los sacrificios de animales no erradicaban el pecado. Por esa gran razón. Los sacrificios de animales ofrecidos en el Antiguo Testamento no tenían el poder de erradicar el pecado por completo de los pecadores. No tenían ese poder. Por eso tenían que ofrecerlo día tras día, derramamiento de sangre. Pero el sacrificio que Cristo hizo satisfizo completamente la ira de Dios por el pecado. El sacrificio de Cristo fue tan único que dice el escritor de Hebreo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los demás sacerdotes debían derramar sangre de animal todos los días. Y dice la escritura de Cristo, una vez. Era tan poderoso el sacrificio de Cristo, quien fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que un sacrificio, su propia vida, Dios mismo, dando su vida por los pecadores, fue suficiente para erradicar el pecado en los escogidos de Dios. Y esa promesa tiene su culminación en la glorificación. Y eso era lo que ningún sacrificio de animal, lo que ningún ritual
podía hacer. Así que Cristo fue radicalmente diferente a los sacerdotes anteriores. Ellos tenían sus propios pecados. Tenían que lidiar con sus propios pecados primero los sacerdotes, para luego poder ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y este sacrificio diariamente, porque no podía erradicar por completo el pecado. Pero Jesús es superior en todo. Él no necesitaba sacrificio por sí mismo, sino que Cristo mismo se convirtió en el sacrificio. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Todos los demás sacerdotes tenían que tomar un animal, derramar su sangre, porque ellos eran pecadores. No eran diferentes al pueblo, eran igual de pecadores que el pueblo. Ellos mismos necesitaban perdón. Pero Cristo, Él decía: no hay ningún animal que tenga que derramar su sangre por mí, porque yo soy santo, sin mancha, más sublime que los cielos, como dice Hebreos. Y como soy santo y sin mancha y perfecto delante de los ojos de Dios y del mundo, yo me ofreceré a sí mismo como el Cordero de Dios, que quitará el pecado del mundo. Hermanos, ¿ves el sumo sacerdote que posees? ¿Tú eres capaz de abandonar a este sumo sacerdote por algo más? ¿Hay algo de las ofertas del pecado que sea más valioso y más satisfactorio que este sumo sacerdote? ¿Tú vas a abandonar a este sumo sacerdote para volver a confiar en los sacerdotes del antiguo pacto, que la Biblia dice que eran débiles hombres con sus sacrificios animales? ¿Tú vas a abandonar a este sumo sacerdote para volver a los rituales del Antiguo Testamento? ¿Para volver a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? ¿Para volver al ritualismo del Antiguo Testamento? ¿Para eso tú vas a abandonar a este gran sumo sacerdote? No vale la pena. Hermanos, Cristo pudo propiciar la ira de Dios. Toda la ira que venía sobre nosotros fue satisfecha en el Hijo de Dios. Tu mayor problema no es que la quincena no te alcanza. Tu mayor problema no es que tu esposa o que tu esposo es conflictivo. Tu mayor problema no es el barrio donde vives. Tu mayor problema es que se necesita apaciguar la ira de Dios que vendrá sobre ti por tus pecados. Eres culpable y no inocente. Y es allí donde aparecen las buenas noticias del Evangelio. Y Dios nos dice que hay una solución, y una solución gloriosa, donde Dios toma a su propio Hijo, a su Hijo amado, y lo entrega para que muera y dé su vida por pecadores como nosotros, y así apaciguar toda la ira de Dios que venía sobre nosotros. Por eso tú y yo podemos decir: no hay condenación para los que están, noten eso, no para los que se creen buenos, o para los que vienen a la iglesia todos los domingos y llegan tempranito. No, para los que están en Cristo Jesús, para esos no hay condenación. Para el que está fuera de Cristo Jesús, viene el infierno sobre ti, lo creas o no. Lo triste va a ser que quieras descubrirlo o afirmarlo cuando ya estés ahí. Ya no va a haber vuelta atrás. Hermanos, Cristo se ofreció a sí mismo. Y Dios solo aceptaría un sacrificio santo y sin mancha. ¿Escucharon eso? No es cualquier sacrificio el que Dios va a aceptar. De hecho, esas eran las características de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Y debo dejar claro, ningún animal era perfecto, pero debía tener ese perfil. ¿Por qué? Porque era una sombra, una figura apuntando al verdadero sacrificio, al verdadero cordero. Y Dios dice: el único sacrificio que yo voy a aceptar es que sea santo y sin mancha. Miren, nosotros necesitábamos a un sacerdote que no mereciera la ira de Dios. Y según enseña este texto, todos los sacerdotes, toda la raza humana que es pecadora, ninguno estaba capacitado, porque todos merecemos la ira de Dios debido a nuestros pecados. Pero hay uno
que solo ha disfrutado desde la eternidad de la complacencia del Padre. Hay solo uno que desde la eternidad ha contado con el favor y el amor del Padre. Y es Cristo. El único que no merecía la ira. Ok, santo y sin mancha, pienso en alguien, Cristo. Perfecto, Cristo. El único que no merecía la ira de Dios, pues Cristo. Entonces, es el sacerdote capacitado para apaciguar la ira de Dios. Hermanos, en Hebreos 9 decía un siervo del Señor, se nos dice que cualquier sacerdote en el antiguo pacto, escuchen bien, entraba en el lugar santísimo con pecado propio y sangre ajena. Todos. Su propio pecado, pecado propio y sangre ajena, la de otro animal. Mientras que Jesucristo, cuando entraba en el lugar santísimo, entraba con sangre propia y pecado ajeno. ¿Ven eso? ¿No es glorioso eso? Ese es nuestro sacerdote sin pecado. Bendito sea Cristo. Tercer aspecto del sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio elegido por juramento divino. Un sacerdocio elegido por juramento divino. Dice el verso 28 de Hebreos 7, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Y la palabra allí también se traduce como a hombres enfermos, casi que muertos. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El juramento al que se refiere este texto es el juramento que aparece en el Salmo 110, versículo 4, que dice de la siguiente manera, yo se los leo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, este juramento es dicho al Mesías, porque en el mismo Salmo 110, pero en el versículo 1 nos dice eso. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate, esto lo dice David, Jehová dijo a mi Señor, hablando del Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el último sumo sacerdote es Cristo. Él es el último. No hay más. No vienen más. Es más, no necesitamos más. Cristo es el Hijo de Dios según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví o según el orden de Aarón, y es instalado por un juramento, no por la ley ritualista que un día desaparecería al hallar su cumplimiento en Cristo. Eso le da permanencia, poder y autoridad a este sacerdocio. Otro cuarto aspecto del sacerdocio de Cristo es que es un sacerdocio perfeccionado, y esto me encanta. Un sacerdocio perfeccionado. Volvemos a leer el verso 28 y nos vamos a enfocar en la última parte. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esta es una frase que siempre en Hebreos está relacionada con el sufrimiento de Cristo en su humanidad. Yo no tengo el tiempo para ir por el libro de Hebreos y pasearlos por textos, pero yo quiero darles dos, ustedes lo anotan y lo leen en casa. Y es Hebreos 2:10 y Hebreos 5:8. Para que vean que esta palabra en Hebreos, hecho perfecto para siempre, siempre está relacionada con el sacrificio de Cristo en su humanidad. Ahora bien, pastor, explíqueme eso. Muy bien, ahí voy. Perfeccionado aquí significa en el sentido de que Cristo murió por nosotros, y como murió por nosotros, tomando forma de hombre como nosotros, está capacitado para entendernos a nosotros.
Él es un excelente mediador porque tiene cercanía con nosotros, siendo no solamente Dios, sino hombre también. Imagínate esto. La Biblia enseña del juicio de Dios. ¿Quién será el juez en ese juicio? Dios mismo. Y la Biblia describe a Cristo como nuestro abogado, ¿cierto? Bueno, miren a este abogado, el que nos va a defender. Número uno, no ha perdido nunca un caso. No es corrupto, nadie lo puede sobornar, así que podemos estar claros de su integridad al defender nuestro caso. Segundo lugar, es el hijo del juez. O sea que los argumentos dados por él, tú te puedes imaginar, este juez les va a prestar atención. Y no solamente eso, este abogado es nuestro amigo. No pierde ningún caso, el hijo del juez, íntegro, y es nuestro amigo, nuestro hermano, dice la Biblia. ¿No podrías tú estar tranquilo en ese juicio? Bueno, mis hermanos, Cristo se hizo hombre, padeció como hombre, fue tentado en todo como hombre y por lo tanto ahora Él puede representarnos a nosotros los hombres de mejor manera. Ahora Él puede compadecerse de nosotros. Él no va a justificar nuestro pecado. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él también fue tentado en todo. Por eso el texto dice, fue hecho perfecto para siempre, fue perfeccionado en ese sentido. Por eso Él puede interceder por ti y por mí de una manera amorosa y gloriosa delante del Padre. Porque Él no solamente defiende a un cliente, no. Él defiende a sus hermanos que Él ama. Y vaya que eso hace una diferencia. Cristo hoy está intercediendo por Dios Padre con nombre y apellido. Te pido por mi hermano Plinio Orozco, a quien amo mucho, guárdalo hoy. Que su fe no falte. Él está intercediendo así por eso y ponle tu nombre. Aún en los momentos de mayor agonía, depresión, angustia, lucha y culpa, Él está intercediendo para que tu fe no falte. Por eso sigues aquí. Por eso estamos en pie. Por eso podemos cantar con regocijo a pesar de las muchas penurias. Porque Él intercede por ti por nombre y apellido. No como cualquier persona, sino como a hombres y mujeres a quienes Él ama. Eso hace la diferencia ante este sumo sacerdote. En quinto y último lugar, el quinto aspecto del sacerdocio de Cristo es un sacerdocio celestial. Dice el verso 2 del capítulo 8 lo siguiente: quien es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, Cristo no está ministrando en un tabernáculo terrenal, con todas sus limitaciones de lugar, tamaño, que se desgasta y está siendo comido por la polilla, que se moja, que se quema, que es desgarrado y que puede ser robado. El versículo 2 de este capítulo 8 dice que Cristo está ministrando para nosotros en el tabernáculo verdadero. Un tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre, porque el tabernáculo construido en el Antiguo Testamento lo erigieron los hombres por orden de Dios, pero este fue creado por Dios mismo. Este es el verdadero tabernáculo y está hablando del cielo de Dios. Es el lugar donde nuestro Cristo está ministrando hoy. Hermanos, nuestro sumo sacerdote Jesús está sentado a la diestra de la majestad de los cielos. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento pudo decir esto alguna vez. ¿Qué sacerdote del Antiguo Testamento pudo decir, yo estoy sentado a la diestra de Dios intercediendo por el pueblo? Ninguno. Ni María, la madre de Jesús, pudo decir esto. Ella no es nuestra intercesora. Ella es nuestra hermana, llegó a ser nuestra hermana por la fe en Cristo, porque ella misma también necesitaba un Salvador y así lo reconoció. La Biblia describe que nuestro intercesor se llama Jesucristo. Es el único que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Hermanos, Jesús está directamente con Dios el Padre. Él tiene un lugar de honor junto a Dios. De hecho, Jesús
es infinitamente amado e infinitamente respetado por Dios Padre. Él está constantemente con Dios. No hay un instante donde Jesús no esté con Dios. Siempre está con Él. Hermanos, Dios y su Hijo están interactuando en amor y santidad para nuestra eterna salvación. En perfecta comunión han estado las tres personas de la Trinidad, así como lo está Dios Padre y Dios Hijo. Miren el verso 3 al 5 del capítulo 8 y con esto voy culminando. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Cristo, tenga algo que ofrecer. Hermanos, el ministerio de Cristo hoy no es el de ofrecer sacrificio. Ese no es el ministerio de Cristo hoy. Ya Él se ofreció como el sacrificio. El ministerio de Cristo hoy es la intercesión. Eso es lo que Cristo ha estado desde que ascendió a los cielos, es lo que Cristo ha estado haciendo. Por siglos de siglos, por años de años, intercediendo por su iglesia a lo largo de los pueblos. Y aunque iglesias locales han sido destruidas, la iglesia universal de Cristo, los escogidos por todo el mundo, no han sido destruidos por su intercesión. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 8. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hermanos, el tabernáculo del Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los rituales del Antiguo Testamento, incluyendo las leyes dietéticas, para los que no quieren comer morcilla hoy porque tiene sangre. Todo eso eran figura y sombra del cumplimiento que se halla en Cristo. Ya no hay necesidad de sombras. Ya no hay necesidad del tabernáculo físico. Ya no hay necesidad de los sacerdotes del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de los rituales, de las leyes dietéticas. ¿Por qué? Porque ahora ha llegado la realidad en Cristo y las sombras pasaron. Niños, quiero explicarlo de esta manera. Supongan que ustedes están con su mamá en el supermercado. Y allí en el supermercado, por accidente, se separan de su mamá. ¿Y dónde está mi mamá? Yo no sé, niños, si les ha pasado. Y se separan de su mamá y ustedes comienzan a agitarse, comienzan a ponerse nerviosos y empiezan a correr por los pasillos. ¿Dónde está mi mamá? Pero justo antes de empezar a llorar, ven una sombra sobre el suelo que tiene como la silueta de mamá. Ahí está mi mamá. Y empiezan a sentirse felices, se le empiezan a quitar los nervios, empiezan a sentir esperanza y corren hacia allá. Niños, ¿qué es mejor? ¿La felicidad de ver la sombra o tener a mamá justo frente a nosotros para seguir disfrutando de ella? No tenemos por qué seguir viviendo a la sombra del Antiguo Testamento y de los rituales del Antiguo Testamento y de las obras que muchos creen en el Antiguo Testamento, porque quiero recordarles que la salvación ha sido por fe desde el Antiguo Testamento. La fe de Abraham le fue contada por justicia. El que quiera salvarse por su propia obra no solo se cree mejor que Cristo, sino aún mejor que Abraham. Todos hemos sido salvados por la fe. Y todo era sombra de lo que había de venir. ¿Por qué tenemos que volver a los rituales? ¿Por qué tenemos que volver al sacerdocio del Antiguo Testamento? ¿Por qué tenemos que volver al protocolo del Antiguo Testamento? Ya nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia. Vivimos no en la sombra, sino en la realidad del nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Sin duda alguna, Jesús es el sacerdote que tú y yo necesitamos.
sin el cual la ira de Dios estará sobre ti. Pero todo aquel que confía en Él como su sumo sacerdote será librado de la ira de Dios y ya no contará con la ira de Dios, sino con el amor de Dios. Es grandioso esto, ¿verdad que sí? Es como si nuestro Dios santo, nuestro Dios de ira, a la hora de estar en Cristo por la fe, nos dijera algo como esto: acérquense a mí mediante mi Hijo. Él es sumo sacerdote. Acérquense a mí, dice Dios. Ya tienes un sumo sacerdote. Acérquense a mí por medio del sumo sacerdote, no tengan miedo. Acérquense a mí en confesión de pecado y oración y meditación y confianza y alabanza, porque ya tienen un sumo sacerdote. Acérquense a mí. Dios nos dice, tienen un sumo sacerdote. Vengan a mí, que yo no los voy a echar fuera. ¿Y saben por qué no nos echará fuera? Pues Cristo es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo es el sacerdote que tú y yo necesitamos. Oremos.